¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Estamos con el doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Ale, gracias. Qué bueno. Bien. Qué bueno, doctor. Con Alejandro Carrega. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Y bien, amigos, entonces estamos el lunes de Pascua. Terminamos ya la Semana Santa, ayer con el Domingo de Resurrección. Fue un trabajo fuerte de 40 días más la Semana Santa que termina pues en esto que realmente debe de iniciar para nosotros este periodo de cambio, de meditación, de conversión. ¿Qué le parece, doctor? Excelente, o sea, es el momento culminante de todo lo que hemos estado conmemorando y prácticamente es el punto clave de todo lo que Jesús vino a hacer, ¿no? La resurrección. La resurrección, así es. Incluso, o sea, permítanme un comentario sobre la imagen que están viendo en el fondo. Es una imagen que está representando a Jesús muerto, o sea, está el cuerpo recostado, y al mismo tiempo hay una imagen de Jesús ascendiendo hacia el cielo, a un sol que representa la divinidad, y a un lado está una figura grisácea, extendiendo la mano, como queriendo aferrar a Cristo, que representa la muerte. O sea, es una imagen muy sugestiva sobre este momento, estos días de resurrección de Jesús. Así que bueno, pues sobre esto es sobre lo que vamos a tratar este programa, ¿no? Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, dentro de nosotros mismos, algo que nos sirve mucho para identificarnos con Jesús, que es nuestra naturaleza humana. Esta naturaleza, a mí en lo personal, o sea, y creo que a todo mundo, le permite conectarnos con la humanidad de Jesús. Y conectarnos en el sentido de identificar lo que Jesús está pasando en su pasión. Si nos hablan de espinas, bueno, nuestra naturaleza nos permite identificar lo que es el dolor de un pinchazo y podemos imaginar el dolor que Jesús está sintiendo en el momento de la coronación de espinas. Tenemos la experiencia de golpes. Y esto nos puede llevar a identificarnos con los golpes que Jesús recibe en la flagelación. Y así por el estilo, ¿no? A la hora que yo entiendo, que yo sé que lo clavaron, me puedo imaginar el dolor tremendo que debe haber sentido en el momento que es traspasado por el clavo, y así por el estilo. Esta parte que me identifica con la humanidad de Jesús me es una ayuda para esto, pero al mismo tiempo se convierte en un obstáculo, un terrible obstáculo para entender todo lo que Jesús pasa en su interior. Porque cuando nos hablan de toda la parte de la pasión interior de Jesús, ahí ya no tengo experiencia. No tengo experiencia de espinas interiores, de muertes interiores, de flagelos interiores, ¿sí? Puedo quizá identificarme un poco con el dolor moral, o sea, la parte del sentimiento cuando un hijo o un familiar está en malas condiciones, sea de salud, sea de vida, o sea, que haya caído en algún vicio. Lo puedo entender más o menos, pero no llevarlo a la vivencia propia, ¿no? Entonces, esto que nos sirve de obstáculo, que es mi propia naturaleza, hay algo que en realidad es totalmente infranqueable, que es la resurrección. O sea, esta resurrección, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la resurrección de Jesús? Pues que mató todo nuestro pecado, toda nuestra humanidad y ya sale libre y nos da esa libertad a nosotros también. Así es, o sea, de alguna manera está
representando nuestra muerte y nuestra resurrección. O sea, esto es algo que es interesante el tratar de desmenuzarlo un poco, porque Jesús en su pasión lo que está viviendo y lo que está sufriendo es lo que cada uno de nosotros debería de haber sufrido, sí, y debería de haber pagado nosotros, pero para uno era imposible el pagar todo lo que debemos, sobre todo que no tenemos el componente de vida divina para darle a Dios esa vida divina que Él nos había dado y que quería que se la regresáramos, pero vivida por nosotros. Por lo tanto, ya no había posibilidades, y esa parte es la que para mí me resulta prácticamente imposible poderlo no sé, conceptuar dentro de mí. Me puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, un padre o una madre que donan al hijo algún órgano. Sí, un hijo que está en malas condiciones, y entonces el padre o la madre, si son compatibles, ofrecen un órgano de ellos para salvar la vida del hijo. Pero es una donación en donde se salva la vida material del hijo, pero la vida personal de aquel hijo no va a influir aquel acto. El hijo va a seguir por su camino, va a seguir sus pasos, y no tenemos la forma de poderlo, ¿cómo diríamos?, influenciar para llevar una vida adecuada. Todos nosotros en nuestros hijos hemos querido formar algo positivo, algo bueno, y generalmente queremos darles lo mejor. Queremos darle desde la mejor comida, el mejor vestido, la mejor escuela, todo lo que nosotros consideramos lo mejor es lo que queremos darle. Sí. Los consejos que le damos es desde nuestra perspectiva lo que a nosotros nos parece que sería lo mejor. O sea, ¿qué estamos queriendo hacer? ¿Otros iguales a nosotros? Estamos queriendo darles nuestra vida para que la vivan ellos, no para vivir nosotros en ellos, sino para que ellos, con lo que uno le da de experiencia, de actos, todo, que con eso pudieran llevar a cabo su vida. Pero lógico sería, desde nuestra perspectiva, sería la mejor vida que podrían llevar. Sí. No sé si esto se entiende. Uh-huh. Sin embargo, eso no lo podemos hacer. Uh-huh. O sea, podemos sugerirlo, pero depende de la libertad del hijo si lo quiere o no lo quiere llevar. Sí, por ejemplo, si el padre le da un riñón al hijo y el padre tomaba pura limonada, el riñón nada más procesaba la limonada, pero ahora el hijo puede que tome tequila, whisky y todo tipo de bebidas, y con el mismo riñón el padre ya no puede manejar. No puede manejarlo, exactamente. Uh-huh, uh-huh. O sea, el hijo va a llevar a cabo su vida, y aún a pesar con el órgano que le dieron los padres. Sí. Con los consejos sale igual, exactamente. O sea, uno les puede dar consejos de lo mejor para uno, pero el hijo va a decidir qué toma y qué no toma. Con todo lo que le dimos de material, o sea, con la comida, con la escuela, con la ropa, con todo, igual, o sea, todo eso no va a influir prácticamente en la vida del hijo. Pero Jesús sí lo puede hacer. O sea, ese es el punto a donde quiero llegar. Lo que para nosotros es imposible, o sea, definitivamente no lo tenemos dentro de nuestra capacidad, Jesús sí. Jesús toma nuestra vida y la vive para destruir todo el mal que tenemos en nosotros. Jesús va pagando por lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, y al final llega a la muerte, pero esa muerte es la muerte de mi propia vida en Jesús. Él mata mi vida en Él, y esa vida se va al sepulcro. ¿Para qué?
para dejarla ahí enterrada. O sea, es una vida que es muerte porque nos va a conducir hacia eso, pero después va a resucitar. Y en esa resurrección resucita nuestra vida. Y ahora, esa vida que es lo mejor que podríamos tener, la mejor vida a la que podríamos aspirar, ahora Jesús nos la dona gracias a esa resurrección. Y eso es lo que Él deja totalmente a nuestra disposición si es que la queremos tomar. ¿Sí? Entonces, esta parte que a mí me sirve de identificarme con Él, con su humanidad, desde el punto de vista físico, no me ayuda a entender esta parte. Aquí esto se tiene que entender por fe, o sea, se tiene que aceptar por la fe. Y desde ese punto, desde la fe, tenemos que vivirlo. Cada quien podrá tomarlo como quiera, pero lo que nos está donando Jesús es nuestra vida para que nosotros la vivamos. No es quitarnos ¿cómo diríamos? La posibilidad de ser nosotros. Pero nos está donando todo lo suyo para que nosotros, usando eso suyo, podamos llevar a cabo nuestra propia vida. Y entonces es como el padre y la madre que quisieran que el hijo siguiera todos los consejos que le estamos dando para llevar a cabo una vida de acuerdo a nosotros lo mejor. Pero aquí no es de acuerdo a alguien y que a lo mejor se puede equivocar como nosotros, sino es Dios mismo quien nos está brindando la posibilidad de tener la vida que Él planeó para cada uno de nosotros. Eso es lo que sería como el preámbulo de esto de la resurrección. Sí, pero ahí sería similar a que si el padre le da el riñón al hijo y el padre tomaba limonada, el hijo nada más va a poder tomar limonada. No. Sí, porque una vida divina no la podemos contaminar con la voluntad humana. Sí, pero bueno, visto así desde ese ángulo, de acuerdo. Pero las posibilidades de la vida divina son infinitas. Sí. Ahora, dentro de esas posibilidades estaré, por ejemplo, decir, bueno, nada más tomaba limonada el padre. Pero dentro de las posibilidades de la vida divina está el tomar, no sé, agua y cualquier otro producto. Y eso lo va a decidir la propia persona, pero siempre de acuerdo en esa norma. Sí, se entiende. Y esto es lo que San Juan nos deja dicho. Nos deja dicho que lo que debemos llegar a ser, no lo conocemos. O sea, que somos hijos de Dios ya, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque está escondido en Cristo. Porque eso nos lo dejó totalmente aparte y nos lo dejó ahí, escondido, para que cuando Él se revele ante nosotros, nosotros lo podamos ver y podamos tomarlo, ¿sí? Para nosotros. Entonces, ¿aquí ya se está revelando Jesús? Aquí se está revelando Jesús. Esta es la tercera obra de Dios, esta es la manifestación de esta tercera renovación de Dios, que es un manual, vamos a ponerlo así, como un manual de instalación del reino de Dios en nosotros. Es en la tierra, pero en la tierra de cada uno de nosotros. Así que a través de estos escritos vamos a poder tener toda esta, ¿cómo decir?, facilidad de poder llevar a cabo la mejor vida que pudiéramos tener, que es la vida divina. ¿Sí? Pero nunca quitándonos nuestro libre albedrío. O sea, este libre albedrío seguirá funcionando, pero dentro de las normas o dentro de la vida divina, no dentro de la voluntad humana. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí estamos hablando de los justos, pero los cuerpos de las almas de los condenados también van a resucitar. También. O sea,
esta parte de la resurrección, bueno, son dos resurrecciones de las que nos habla San Juan. Una que es la primera, que es la resurrección espiritual. Es mi espíritu resurge a esta vida de fe, a esta vida de acercamiento con Dios, y en ese momento es la primera resurrección. La segunda será al final, cuando todo termine, y será la resurrección de la carne, del cuerpo. Ahora, este cuerpo solamente va a resucitar en todos, porque es justo que el cuerpo que cooperó tanto a la salvación como a la condenación, es justo que este cuerpo goce o de la gloria o sufra la condenación eterna. Y aparte, nuestra integridad implica la naturaleza física, la naturaleza creada, física y espiritual. Entonces necesitamos, para estar totalmente completos, necesitamos en cuerpo y alma. ¿Sí? Y también van a ser cuerpos gloriosos. ¿Los de los condenados? Bueno, van a ser cuerpos inmortales, pero para condenación eterna. Pero con las mismas características de Jesús, que podía tener bilocación, que podía, no sé, estar... Yo pienso que no, porque esos son dones de Dios. Esos ya no los van a poder tener. No, porque ellos mismos se han quitado todo lo que es de Dios. Entonces ya no tendrán la capacidad de poder tener los dones sobrenaturales. Tendrán la resurrección, tendrán la inmortalidad, pero nada más. Bueno. ¿Sí? Bueno, con esta pequeña introducción ahora vamos a leer algo sobre esto de la resurrección, a leer los escritos de Luisa que nos habla, y vamos a ir viendo a ver qué nos platica Jesús sobre este momento. Sí, viene una frase, es que no veo de dónde sale, pero dice: el punto culminante de la vida de nuestro Señor, sin lugar a dudas, es el momento de la resurrección. Sí, o sea, no habría ninguna gloria en todo lo que Jesús hizo si Él hubiera quedado muerto. O sea, hubiera sido un mortal más, hubiera sido, yo diría, el fracaso de este ser que se ofrendó por todos como un héroe, pero que no lleva a cabo la posibilidad de volvernos a dar la vida. ¿Sí? Entonces es el portento, el momento culminante, lo que corona toda la obra de la redención. Y luego dice, en el 1298 de abril 15 de 1919, dice Jesús: es mi costumbre hacer primero las cosas menores, como preparativo a las cosas mayores, y estas como corona de las cosas menores. Este orden lo tuve también en la redención. Mi nacimiento fue sin estrépito, más bien ignorado. Mi infancia, sin esplendor de cosas grandes ante los hombres. Mi vida de Nazaret fue tan oculta que viví como ignorado por todos. Me adaptaba a hacer las cosas más pequeñas y comunes a la vida humana. En la vida pública hubo alguna cosa de grande, pero sin embargo, ¿quién conoció mi divinidad? Ninguno, ni siquiera los apóstoles. Pasaba en medio de las multitudes como otro hombre, tanto que todos podían acercárseme, hablarme y hasta despreciarme. ¿Qué tiempos felices eran aquellos? Más feliz aquella gente que podía. Espérame, yo creo que esto es muy interesante lo que acaba de decir, porque está hablando de su vida pública, está hablando ya del momento en que se dedica a predicar y el momento en que él hace milagros. Y sin embargo no lo pone como una señal de su divinidad.
pero por eso no le creían que era el Mesías, porque su vida era normal. Era normal, como cualquier otra persona. una ¿no? vida común y corriente, y era una persona también común que sujeta las necesidades de la naturaleza humana, o sea, al comer, al descanso, en fin, todo era semejante a nosotros. Pero a mí lo que me llama la atención es que nadie conocía ni siquiera a sus discípulos, sus apóstoles, y a pesar de que él hacía milagros. Perdón, ¿por qué no lo conocían? Pues a lo mejor otras personas también hacían milagros. Exacto. O sea, el poder de Dios se manifestaba a través de los profetas, ¿sí? Se manifestó mucho a través de Moisés. Se manifestó, o sea, en toda la historia del pueblo de Israel, se manifestó la parte de milagros a través de los profetas, o sea, resucitaban muertos, curaban enfermedades, en fin. Y eso es lo que Jesús hacía. Por lo tanto, el pueblo no lo veía como algo así muy superior, lo veían como un profeta, pero no como Dios, que ese era el punto culminante, ¿no? Porque conocían a sus papás. Conocían a sus papás, sabían de dónde había nacido, sabían a qué se dedicaba, un carpintero. Y que de repente el carpintero llegue y diga, yo soy el hijo de Dios. No, bueno, no se la creen. No se la creen exactamente. Claro. Por eso aquellas palabras ¿de dónde sacó esta sabiduría? ¿No? Que no es el hijo del carpintero. En fin, esto es curioso, simplemente quería yo recalcarlo. O sea, dice, ¿cómo? Dice, ¿quién conoció mi divinidad? Ninguno. Ni siquiera los apóstoles. Por eso tuvo que hacer 2 portentos, que son en donde quedó muy clara que era algo más que un profeta. La resurrección de Lázaro. Y eso no fue para los discípulos, no fue para nadie, fue para todos los que dudaban de su poder de resucitar. Todos decían que no había resucitado, que no habían muerto las personas a las que él les había otorgado ese don, ¿no? Y tuvo que esperar 3 días a que Lázaro se pudriera, se empezara a corromper, para que vieran realmente la fuerza del milagro. Ahí sí ya no había posibilidades de duda, sobre todo que ningún profeta había hecho eso. Segundo, la transfiguración. Pero en la transfiguración nada más 3 de los apóstoles son los que lo ven, que sería Pedro como cabeza de iglesia, Santiago como pariente de él y preferido, y aparte también un hombre totalmente entregado, y Juan, que era el discípulo amado, ¿no? Pero lo curioso es que les prohíbe hablar de eso hasta después de su muerte. Así que quedó totalmente oculto. ¿Quién conocía a Jesús realmente como Dios? Prácticamente nadie. ¿Sí? Y luego las palabras de Luisa, que son curiosas, ¿no? Sí, porque dice, yo interrumpiendo el hablar de Jesús, he dicho, Jesús, amor mío, qué tiempos felices serán aquellos. Más feliz aquella gente que podía, con solo quererlo, acercarse a ti, hablarte y estar contigo. Y creo que todo el mundo lo podríamos pensar, ¿no? O sea, andar con Jesús, poderlo, no sé, platicar con él, saludarlo y quizá, ¿por qué no?, hasta seguirlo. Pero corríamos el riesgo de no reconocerlo como mucha gente. Podríamos no reconocerlo, pero vamos a ponernos en plan bueno, o sea, de seguirlo y tocarlo, pero no conocíamos su divinidad. Es que a mí me llama la atención que cuando entra Jesús montado en un burrito y todos con las palmas y todos muy emocionados que llega, y al día siguiente las mismas personas están pidiendo que lo crucifiquen. Entonces por eso, ¿qué pasó? ¿Realmente lo habrán reconocido? Pues yo creo que no. Fue la efusión de un momento dado, la emoción de un momento dado,
pero no fue un conocimiento profundo de él. Dice Jesús, y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. Lo leo completo. Sí. Dice, hija mía, la verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra todos los bienes en el alma, y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. O sea, que la felicidad no es estar junto a él. Ese es otro dato curioso. No es convivir con Jesús la felicidad, sino estar en su voluntad. O sea, ahí es en donde está la verdadera felicidad, y el poder convivir, fundirse en eso, es mucho más que el haber estado con él en persona, aún siguiéndolo. O sea que podríamos decir que somos una generación, y de aquí en adelante todas las que quieren, todos los que quieran, que somos más afortunados que los mismos apóstoles. Sí. No sé si se entiende, o a lo mejor se toma mal, pero perdón, así es. O sea, es mucho más el fundirnos en la divina voluntad, porque ahí estamos tomando en nosotros la vida de Jesús. Estamos tomando la voluntad de Jesús. Todo aquello que sucedió en la resurrección es lo que estoy tomando ahora como vida. Eso es mucho más que estar junto. Ya a través de los apóstoles ya aceptamos a Jesús. Ahora nos ofrece su voluntad. Así es. Sí, pero depende mucho si aceptamos estas verdades. Claro, o sea, como ciertas. Como ciertas, ajá. Es la fe otra vez. O sea, todo esto se basa, el fundamento de toda esta maravilla es la fe. Si yo no tengo fe en que esto es realmente de Jesús, que esto es cierto, no tiene sentido, ¿no? Dice, muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices, y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora, el germen de mi querer. ¿Quiénes lo verían resucitado? Los apóstoles, forzosamente, algunos discípulos también, y personas del pueblo. Los pastores. Los pastores, o sea, si es algunos que hubieran estado ahí, y sobre todo, todos aquellos que hubieran estado dispuestos a encontrar en Jesús al Mesías, no al Rey, sino al Mesías, ¿no? Al Salvador. O sea, y por lo que dice Jesús, pues fueron pocos, ¿no? Y la historia, o sea, lo que conocemos de historia de este tiempo por medio de la revelación pública, pues es poco el número que se afiliaron a él. Luego poco a poco empezaron a hacer más, pero ya no por él, o sea, sino por la predicación de los apóstoles sobre él. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol, coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal, que hicieron quedar estupefactos a cielos y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica, es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección, habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ese es el parteaguas, ¿no? Así es, y es de cada cristiano.
Sin la resurrección pasaría lo que dijo San Pablo, ¿no? O sea que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sí. ¿Qué hacemos aquí tratando de seguir a un muerto? O sea, vamos a gozar del mundo porque al final de cuentas moriremos. Pero ese punto de la resurrección es el que nos pone ¿cómo diríamos? Es el motor de la esperanza, que es otra de las virtudes teologales. O sea, yo voy a esperar poder obtener el objeto de la fe, que la fe es Dios. Ese objeto yo lo puedo esperar, llegarlo a poseer gracias a la esperanza. Y la esperanza es todo lo que Jesús hizo, pero coronado por su resurrección. Porque si Jesús no resucita, otra vez vuelvo a repetirlo, vana es nuestra fe. Sí. Dice, si mi resurrección simboliza los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etcétera, hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe. Resurrección divina. ¿Por qué divina? Porque viene de Dios. Bueno, sí. Él la inventó. Bueno, ya me ganaste. No, esto es interesante. Es una resurrección divina porque no tendría ningún sentido una resurrección humana. Porque una resurrección humana nos llevaría irremediablemente a una segunda muerte. ¿Sí? O sea, la resurrección divina es tomar esa resurrección de Cristo como propia. Sí. Y ahora la vida divina de Jesús, esa vida divina que Él vivió por mí y que resucitó en Él, es la que voy a tomar. Entonces ahora voy a resurgir, pero voy a resurgir a vida divina, no a vida humana. Sí. Sí, o sea que nosotros al resucitar tendremos cuerpo glorioso, ¿no? Pero Jesús no es que al morir ganó un cuerpo glorioso, Él era Él. Así ya es. Desde antes, o sea, nada más que traía nuestra envoltura. Nuestra envoltura. Así es. Ese punto a la gente le resulta a veces difícil poderlo entender. O sea, no es Jesús, no es la vida de Jesús. Jesús es Dios, por favor. Es el órgano sufriente de Dios, sí. En Él tiene que retomar todo el dolor y el sufrimiento de nuestra vida, pero Él en sí mismo no necesitaba, no era capaz de morir ni capaz de quedar en la muerte. Entonces Él toma nuestra vida y nuestra vida sí es capaz de morir. Entonces Él asume nuestra vida como si se pudiera quitar su divinidad, asume nuestra vida, asume nuestro sufrimiento y asume nuestra muerte. Muere en realidad, pero soy yo el que lleva ahí y soy yo el que está muriendo con Él. Y eso lo dice San Pablo. Ya que fuimos muertos o morimos en Jesús, ahí resucitamos en Jesús, ahora aspiremos a la vida de cielo, no a esta vida terrena. Así que una resurrección humana no tendría ningún sentido porque volvería a morir. Y la resurrección divina es no volver a morir. Y eso también lo dice San Juan. O sea que bienaventurados aquellos que alcanzan la primera resurrección, porque esos no volverán a morir. Sí. Cosa diferente, el que alcanza la segunda resurrección, no la primera, esos volverán a morir. Porque nada más recobrarán su cuerpo, pero para seguir muertos, alejados de Dios. Esos son los condenados. Esos son los condenados. Y en el sufrimiento de Jesús al llevar nuestras vidas a la muerte, nosotros le podemos mitigar ese dolor cuando tomemos
Pues cuando nos unamos a su pasión. Sí, definitivamente sí. O sea, lo primero que sucede es ya no le seguiremos dando motivo de sufrir. Primero. ¿Por qué? Porque ya tomando sobre de nosotros toda esa vida que Él nos deja, esa vida ya no es capaz de infringirle sufrimiento. Segundo, lo vamos a ayudar un poco. O sea, vamos a compartir con Él el peso de todo lo que Él sufrió. Y en la paz. En la pasión. Así es. Así que de algún modo sí podemos aliviarlo, pero sobre todo no volviendo a pecar. Sí. Sí, lo que pasa es que yo me pongo a pensar como esto, al estar en la vida divina, todos nuestros actos se vuelven divinos y todo entra a la eternidad. Entonces, en el momento que Cristo estuvo en la pasión, ya todos los que vayan a vivir en vida divina ya estaban con Él. Así es. Y ya no dándole sufrimiento, sino ayudándolo. Ayudando. Así es. Entonces, pero el dolor de Jesús sería un poco compartido, aunque sea con otros Jesús, en el momento. Por eso, Él es el que lo sufre, Él es el que lo vive en totalidad. Sí. Nosotros, o sea, cualquier alma que llegue a tomar parte en esto, comparte junto con Él el dolor. No se lo quita, en el sentido de ya no sufres esto. Pero lo comparte y para Él eso es un alivio. ¿Sí? O sea, hay que recordar, esto es una verdad que es absoluta. Solamente Jesús es el único, como diríamos, intercesor entre la divinidad y nosotros. Hay almas que uniéndose a Jesús comparten. Entonces ayudan a Jesús, pueden mitigar un poco los sufrimientos de Jesús, tomando sobre de ellos todo el sufrimiento de las personas. Pero a final de cuentas es Jesús quien tiene que tomar eso para podernos redimir. ¿Sí? Aquí yo creo que lo más conveniente es empezar a acostumbrarnos a pensar que Dios es un eterno presente, a ubicarnos en el eterno presente de Dios para poder trasladarnos al pasado, que para nosotros es pasado, pero para Dios está pasando, y poder reparar con Jesús, darle gloria al Padre, reparar por todos nuestros hermanos muertos desde hace mucho tiempo o los que van a morir, pero hay que habituarnos a pensar de esta manera porque si no nos vamos a confundir y nos vamos a desilusionar un poco, ¿no? De esto. Pero si entramos en este terreno, como tú dices, de la eternidad, se vuelve un instrumento maravilloso, porque de alguna manera podemos, por ejemplo, ayudar a la conversión de alguien. Podemos ayudar a un enfervorizar a las almas por medio de las acciones en la divina voluntad. Podemos también de alguna forma, junto con Jesús, bañar a todas las almas que están a punto de pecar o que ya pecaron o que van encaminadas hacia la condenación. Podemos bañarlas con todos los méritos de Jesús, con toda la sangre de Jesús, para hacerlas reflexionar. Podemos dar la reparación de todos sus actos de esta alma, tomarlos como nuestros y darle a la divinidad el amor que esta persona no le da. Y entonces eso hace que la justicia divina se mitigue y puede ser que use misericordia y esa misericordia puede ser que logre el cambio dentro de aquella persona. En fin, tenemos un panorama inmenso donde poder actuar, que todo se basa prácticamente en el bien de la resurrección. Si no tenemos ese bien de la resurrección, no podríamos tomar esa vida divina porque no habría una vida divina para cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que bueno, es maravilloso. A ver, ¿alguna otra lectura? Sí, tenemos la 3410 de mayo 31 de 1936. En el párrafo 2 dice Jesús:
Mi humanidad lacerada, perseguida hasta la muerte, crucificada, representaba la humanidad infeliz sin mi querer ante la divina justicia. Es otro punto que es importante. Hemos hablado de que es nuestra vida la que está en Él. Por lo tanto, cada vez que veamos a este Jesús flagelado, coronado de espinas, vestido de loco, sucio de las aguas del torrente Cedrón, golpeado, escupido, en fin, todo esto, podemos estar total y absolutamente seguros que lo que estoy viendo es a mí. Pero que Jesús lo está tomando por amor y me está diciendo, espérate, yo pago por ti. Yo pago por ti, o sea, y eso es lo que representa la humanidad llagada, ofendida, golpeada de Jesús. Ahí me debo ver yo. Vamos a hacer un poquito a un lado la imagen de un Jesús solo sufriendo. Vamos a ponerlo sufriendo, pero sufriendo lo que yo debería de haber sufrido. Entonces lo que estoy viendo es a un Jesús que por amor está llevando a cabo mi vida y está pagando lo que yo debería de pagar. Así que eso cambia la perspectiva de lo que estoy viendo. Claro, y no nos gusta. Ya no me conduelo nada más del Jesús crucificado, sino debería de condolerme, debería de dolerme el que yo le esté provocando eso a Jesús. Sí. Uh-huh. ¿Sí? Dice, y ¿cómo simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad? Mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer, de muertos vivos, de feos bellos, de infelices felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía, porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es toda esa cúmulo de dones que nos está dejando a través de su humanidad resucitada, que es, como dijimos, la nuestra. Algo que a mí me llama también la atención es que que no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas necesarias a las criaturas para hacerlas entrar. ¿Y esas ayudas cuáles serían? ¿Los sacramentos? Bueno, toda su iglesia, todo lo que Él nos da, pero sobre todo todos los dones de su resurrección. O sea, porque en eso se centra todo. Vuelvo otra vez a San Pablo. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza de poder acceder al cielo. Y hay que recordar, el salirnos de Dios es salirnos y quitarnos todos los bienes que Dios tiene, que Dios nos ha donado. Si yo me alejo de Dios, me alejo de todos los bienes. Y a veces pensamos que los bienes son nada más espirituales. Perdón, pero todo lo creado es un bien de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, yo le debo a la resurrección, a la pasión de Cristo y a la resurrección de Cristo, le debo todo lo que yo tengo. Le debo la ropa que tengo, porque al fin y al cabo es algo creado que se transforma en ropa. Le debo el alimento, porque es a través de cosas creadas, vegetales o animales. Le debo el aire que respiro. ¿Por qué? Porque es creación de Dios y así por el estilo. Que si Jesús no me hubiera redimido,
Si Jesús no hubiera hecho todo lo que hizo, Dios no tendría por qué haber seguido con la creación, porque su plan se hubiera quedado trunco y ya no tendría la posibilidad de llevarlo a cabo. Por lo tanto, no habría ninguna razón para conservarnos a nosotros. ¿Y todas estas deudas las tenemos que pagar en el purgatorio? ¿Es la necesidad del purgatorio? Bueno, hay que recordar que el purgatorio es como ese lugar en donde vamos a hacer lo que no hicimos aquí, a darle a la divinidad el amor que no le dimos aquí, el darle el reconocimiento de que era justo y necesario el tomarlo en nosotros y hacerlo vivir en nosotros. Entonces todo eso tenemos que irlo a pagar al purgatorio, ¿no? O pagarlo aquí. O pagarlo aquí. ¿Cómo? Con actos divinos. Viviendo la vida divina. Viviendo la vida divina, viviendo esta divina voluntad que nos quiere dar, y entonces podríamos llegar a exentar ese paso del purgatorio. Yo espero que... Ya sin deudas, limpiecito. Así es. Tenemos otra lectura, la 36.3 de abril 20 de 1938. En el párrafo 5 dice Jesús: Hija mía, en mi resurrección venía constituido el derecho a todas las criaturas de resurgir en mí a nueva vida. Era la confirmación, el sello de toda mi vida, de mis obras, de mis palabras, y confirmación de que si vine a la tierra fue para darme a todos y a cada uno como vida que les pertenecía. Mi resurrección era el triunfo de todos y la nueva conquista que todos hacían de aquel que había muerto por todos, para darles vida y hacerlos resurgir en mi misma resurrección. ¿Pero quieres saber? No, pero espérame. ¿No quieres saber? No quiero saber. No, es que es muy interesante todo lo que está diciendo, ¿no? O sea, nos viene a dar todo lo que nosotros deberíamos de haber tenido. Todo lo que nosotros rechazamos, o sea, desde Adán hasta mí, y todo lo que yo personalmente he rechazado, Jesús es el que viene a dármelo nuevamente, ¿no? Ahora, todo eso se concentra en ese momento de la resurrección, de su vida dada otra vez a mí. Parece como disco rayado, pero esto hay que recalcarlo, es su vida resucitada o mi vida resucitada en Él, que me la deja a mi disposición. Si esta no la tengo, definitivamente el cielo no se va a abrir para mí, ¿sí? Si no resurge Él, no resurjo yo. Él me dio el derecho de resurgir, de resucitar por medio de su resurrección. Así que unámonos a Él para poder aspirar a esa primera resurrección, que es la resurrección espiritual. ¿Ahora sí quieres saber? Sí, ahora sí quiero saber. A ver. ¿Pero quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Quien vive en mi voluntad, ella resurge a la luz y puede decir: mi noche ha terminado. Así es. Grandioso. Así es, ¿sí? No es en la resurrección final. No hay que estar esperando morir para que algún día, cuando se termine todo lo creado, que termine este momento de la creación, que en ese momento podamos resucitar otra vez. Eso definitivamente no. Hay que resucitar ahora, porque nos lo está dando ya como una certeza de que resurge en mí. Y cosa maravillosa, si resurjo al final, resurjo para ya estar en el cielo y después de haber pasado por el purgatorio, porque necesito quitarme todo lo que llevo de humano. Recordemos que al cielo no entra nada que no sea divino. No hay vida humana en el cielo, vida divina. Entonces, ¿quiero seguir con mi vida? Perfecto, seguimos como vamos, pero con la plena seguridad de que me lo tienen que quitar. Y me lo van a quitar en el purgatorio.
quiero exentar el purgatorio, debo tomar esta vida que Jesús me está ofreciendo a través de su resurgir de la muerte, y ahora es para mí, la debo tomar. Y entonces puedo obviarme todo el sufrimiento que debería de tener en el purgatorio, porque estoy usufructuando el sufrimiento de Jesús como mío. Si se entiende, todo lo que Jesús hizo ahora es mío. Y este mío ahora es un Jesús en mí, que es totalmente igual a Él, y en ese momento no hay purgatorio para el alma. No podemos desaprovechar esta oportunidad. No debemos. No debemos, así es. No deberíamos de desaprovechar esta oportunidad. Qué afortunados somos, ¿verdad? Así es. De tener esta oportunidad. Sí. Así es. A ver, seguimos. ¿A qué resurge? Resurge en el amor de su Creador, de modo que no existe más para ella el frío, las nieves, sino que siente la sonrisa de la primavera celestial. Resurge a la santidad, la cual pone en precipitosa fuga a las debilidades, a las miserias, a las pasiones. Resurge a todo lo que es cielo, y si mira la tierra, el cielo, el sol, los mira para encontrar las obras de su Creador, para tener ocasión de narrarle su gloria y su larga historia de amor. Por eso, quien vive en mi querer puede decir como dijo el ángel a las piadosas mujeres cuando fueron al sepulcro: ha resucitado, no está más aquí. Quien vive en mi querer puede decir lo mismo: mi voluntad no está más conmigo, ha resucitado en el fiat. Y si las circunstancias de la vida, las ocasiones, las penas, circundan a la criatura como buscando su voluntad, ella puede responder: mi voluntad ha resucitado, no la tengo más en mi poder. En sustitución tengo a la divina voluntad y con su luz quiero investir todo lo que me circunda, circunstancias, penas, para formar en ellas tantas conquistas divinas. Quien vive en nuestro querer encuentra la vida en los actos de su Jesús y corre siempre en ella nuestra voluntad obrante, conquistante y triunfante. Es bellísimo lo que está diciendo, y es la respuesta a todos aquellos que nos hemos preguntado en alguna ocasión: ¿cómo hago para irme olvidando de mí mismo? ¿Cómo hago para no reaccionar como reaccionaba normalmente ante situaciones de la vida? O sea, todo lo que yo he hecho en mi vida y todas las reacciones que he tenido en mi vida han partido de mi voluntad. Mi voluntad tenía determinadas características, determinados dones, pero también tenía un temperamento. Y con ese temperamento interactuábamos con el medio exterior. En el momento que resucita esta vida, en el momento que Jesús me da esa resurrección a mí, mi voluntad resurge, pero resurge a vida divina. Resurge a esa unión inseparable con la divina voluntad. Y en el momento que cualquier situación se me presente, en ese momento podemos decir: no, espérate, ya no estoy yo aquí, mi voluntad ya no está aquí, aquí está la divina voluntad, así que lo que tengas que hacer, trátalo con ella. ¿A qué me refiero? Viene un contratiempo, viene un suceso funesto, negativo, dañino para mí. Perdón, pero eso ya no es conmigo. Eso es con la divina voluntad. Y la divina voluntad me va a decir: mira, esto acéptalo como parte de tu purificación y como parte de tu enseñanza y de tu escuela para ganar méritos para el cielo. Ahora lo voy a vivir yo en ti, tú lo vas a vivir junto conmigo. Pero esto para ti va a ser voluntad de Dios. Es un Jesús que se enfrenta a la pasión, pero se enfrenta con un amor y una decisión total de ir a sufrir lo que tiene que sufrir, a sabiendas de todo lo que le iba a pasar. Pero no le huye, no le rehuye, no dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. No lo dice por él,
Entonces es un Jesús que toma la cruz, la ama, la bendice y le dice: cruz amada, tanto tiempo hace que estoy esperándote. Eso es lo que deberíamos de hacer con nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida ya no está en mi voluntad. Está la divina voluntad y en ese momento tengo que abrazarlo como voluntad de Dios, convertirlo en voluntad de Dios para mí y por medio de aquello tener todos los frutos de una vida divina en mí. Digo, maravilloso. Sí, y tú quieres purgatorio, ¿no? Aquí vamos a vivir. Así es. Ya terminé. Así es, o sea, así que bueno, esto es, hay muchísimo sobre la resurrección, pero los puntos principales es el punto culminante de toda la vida de Jesús sobre la tierra es su resurrección. Su resurrección es el primer momento de su vida en que aparece glorioso, triunfante. Por lo tanto, es el primer momento en que empieza prácticamente su reino sobre la tierra. Empieza su segunda venida que hemos estado esperando. Porque esta segunda venida es en triunfo y gloria. Y ahí es donde empieza. Ahí tiene que irse desarrollando en el tiempo. Tiene que ir madurando todo este árbol de su triunfo aquí en la tierra. Y hemos pasado 2000 y tantos años esperando este desarrollo. ¿Sí? Un desarrollo en que aquel árbol tiene que dar sus frutos. Y el fruto es la resurrección junto con Jesús, pero la resurrección a vida divina. Ya no la resurrección nada más a la santidad humana, sino a la santidad divina, ¿sí? Así que bueno, pues este es el momento. No sé si lo quieres, Alejandra o Alejandro. Sí, claro. No, yo sí lo quiero. Sí, yo A también. ustedes, amigos, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a creer? ¿Qué tanto estamos dispuestos a usar esta esperanza que Jesús nos deja para tomarlo como algo propio y desde aquí perder la fe y la esperanza para quedarnos simplemente con la caridad, o sea, con el amor? Porque el amor es lo único que rige en el cielo. Y Jesús le dice a Luisa: ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? ¿Por qué no quieres aprender a vivir de amor? Y en el amor ya no hay ni fe ni esperanza. Ya poseo ese bien de la fe y ya no necesito esperar, puesto que ya lo tengo. Esto es lo que significaría la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Alejandro, gracias. Muchas gracias a usted, doctor, Alejandra, por toda esta luz gracias. que nos da. Y bueno, pues sigamos con... A seguir leyendo el libro del cielo para decir: mi voluntad ha resucitado. Ya no está más conmigo. Todo lo que quieran conmigo, ahora te van a tener que enfrentarse a la voluntad divina que está con ustedes. ¡Wow! Gracias. Hasta luego, amigos. Gracias. Y esta que contiene toda mi vida formará la verdadera y perfecta consagración. Y esta que contiene toda mi vida formará la verdadera